la verdad me lleno de gozo el continuar con esta serie de la verdadera adoración de los verdaderos adoradores. Y de veras que ese es uno de los dos objetivos que hemos dicho, es que primero, conociendo a Dios, le adoremos debidamente en espíritu y en verdad. Y el segundo objetivo, les dijimos, que era que si Dios quiere y Dios toque la vida de cada uno de los verdaderos creyentes, toque la vida y el corazón para que haya una reforma en nuestra adoración, una reforma integral en nuestra vida. Nuestra adoración es integral en todas las áreas de nuestra vida, porque nosotros como hijos de Dios nos decimos que conocemos a Dios. Entonces, si conocemos a Dios, debemos adorarle a ese Dios que conocemos. A ese Dios que conocemos. Y también decíamos la semana pasada que hay 4 puntos importantes para llegar a Dios en adoración, y lo vimos en el Salmo 95, donde tiene que ser expresa nuestra adoración por medio de nuestra voz, dándole gracias, cantándole con júbilo, con nuestras emociones, con nuestra mente, entendidos de a quién le estamos adorando, conocerle a Dios. Y cuanto más que nuestro cuerpo también sea expresivo a nuestra adoración a Dios, y abrazar a Dios, levantar nuestras manos a Dios, rendir nuestra postración a Él, doblar nuestras rodillas, inclinar nuestro rostro en reverencia a nuestro Dios. Él lo merece. En ese sentido es como nosotros debemos venir a Él con un corazón contrito y humillado, que el Señor nunca lo va a despreciar, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 19 al 24. Y esa es la ventaja que tenemos de llevar una serie como esta, para mí, porque yo sé que donde lleguemos a terminar, de acuerdo al tiempo que dure, podemos partirlo, podemos terminar sin el afán de querer terminar lo que traemos, porque es una serie continua, y si no terminamos ahora, le damos continuidad para la siguiente. Dice el Evangelio de Juan 4:19, dice la palabra de Dios. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, porque vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Padre, háblanos por medio de tu palabra en este día. Señor, redarguye nuestro corazón, instrúyenos, enséñanos, corrígenos, porque tú eres nuestro amo, nuestro Señor. Amén, Señor. Gracias, Señor. El día de hoy vamos a ponerle por título a esta enseñanza una adoración formalista. ¿Cuántos conocemos o cuántos decimos conocer a Dios? Porque yo me gozo cuando decimos que hemos venido de diferentes trasfondos, de diferentes iglesias, de diferentes engaños en cuanto a la enseñanza de la palabra, y le damos gracias a Dios porque nos consideramos nosotros como una iglesia del evangelio puro, del evangelio verdadero. Y cuando lleguemos a ver lo contrario, tenemos toda la autoridad de expresarlo. Pero eso es lo que nos debe de caracterizar, porque no tenemos ninguna autorización, ningún permiso para poder dar una enseñanza meramente humana, filosófica y de sentimientos o emociones personales o filosofías humanas. Yo creo que nosotros de alguna manera le damos gracias a Dios porque no somos perfectos, como decimos,
pero tratamos y decimos, somos celosos de lo que la palabra de Dios dice y eso es lo que enseñamos. Entonces podemos preguntar, ¿cuántos se consideran que ya conocen a Dios? Usted respóndase. Porque muchas veces decimos conocer a Dios porque también hemos estudiado, hemos estado en escuelas, hemos escudriñado la palabra, hemos sido líderes en alguna ocasión de grupos o de alguna iglesia, o aún en esta congregación somos servidores, tenemos algún cargo. Entonces decimos que conocemos a Dios. Y eso realmente es lo que pues nos desafía. Y eso debemos tomarlo como un reto, de que si decimos conocer a Dios, tenemos que darle, como dice en este pasaje que hemos tomado como base de esta serie, que le adoremos a Dios realmente como Él se merece, como es digno, en espíritu y en verdad. Que realmente con el entendimiento, toda nuestra vida, no solamente es cantar, no solamente es servir, no solamente aún es servir o cantar y tocar, sino cómo lo hacemos, en qué actitud. Y todo esto, hermano, toda esta serie, todos estos mensajes, de alguna manera nos van a desafiar y nos van a incomodar también. Pero es necesario. Yo creo que en el versículo 22, me interesa que sepamos eso que dice el versículo 22. En una de las partes del versículo 22 dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. O sea, Jesús les está diciendo a los samaritanos, ustedes adoran lo que no saben. Pero nosotros no somos samaritanos, ¿verdad? No. Dice después, nosotros adoramos lo que sabemos. Entonces, si nosotros no somos samaritanos y nosotros no estamos adorando lo que no sabemos, nosotros entramos en el otro rubro, donde que dice, nosotros adoramos ¿qué? Lo que sabemos. Eso es importante. Nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Qué sabes? Esa es la otra pregunta. ¿Qué sabes de Dios? Por eso este tema de la adoración formalista. Formalista en el sentido de significado de esta palabra es ser ceremonioso, religioso, ritualista. Formalista es algo que ya lo das por hecho de hacerlo y muchas veces sin sentido. Entonces, realmente hoy, como el día de hoy lo hemos cantado, estamos reunidos para adorar a Dios porque Él es la única razón de nuestra adoración. Lo cantamos. Él es la única razón. Él es el fin de nuestra existencia. Jesús, Dios, Él es la única razón porque fuimos nosotros creados para alabarle. Quiero citarles dos, tres citas de hombres que han sido historia en el cristianismo, puritanos, unos de ellos, pastores, otros, pero les quiero citar una cita del pastor puritano John Owen con respecto a la oración. Él escribió y dijo, la adoración es el ejercicio más sublime donde el amor y la reverencia se unen en un canto de alabanza. Muy cierto. Atanasio, uno de los padres de la iglesia, también dijo, el propósito supremo de nuestra vida es adorar a Dios. Es alguien que conoce a Dios. Es alguien que puede definir quién es Dios en su vida, que ha hecho Dios en su vida. Y yo espero en el Señor que todos en un tiempo dado podamos definir testimonialmente lo que Dios es en su vida, de lo que Dios es en mi vida. Y podamos aún así escribir de lo que Dios ha hecho en su vida. Dice, repito otra vez lo que dijo Atanasio, el propósito supremo de nuestra vida es adorar a Dios y disfrutar de su presencia. Wow. Es disfrutar de la presencia. Es una fiesta. ¿Se recuerdan cuando Dios le dijo a Moisés, ve con Faraón y dile que deje ir a mi pueblo al desierto para que haga fiesta en mi honor? Si usted lo lee en varias traducciones, ese versículo dice fiesta.
Nosotros, Dios nos ha traído de las tinieblas a la luz, del pecado a la reconciliación, para que le adoremos y le hagamos fiesta, estemos gozosos. Que nuestra vida esté apasionada por Él. Eso es adorar a Dios en espíritu y verdad, hermano. A eso es lo que la palabra de Dios en esta serie nos quiere llevar. Por eso dice Atanasio, otra vez, el propósito supremo de nuestra vida es adorar a Dios y disfrutar de su presencia. Dice, allí el alma se eleva y encuentra su verdadera libertad. Y ya no sentimos ningún yugo de esclavitud, ningún peso del pecado que nos asedie, porque en la misma adoración a Dios nos encontramos con Dios. Y es un deleite, es una bendición. Juan Crisóstomo, otro padre de la iglesia, también dijo, el alma que adora se convierte en un altar vivo donde el fuego del amor de Dios nunca se apaga. Esa es la vida que agrada a nuestro Señor. ¿Se da cuenta? Es un altar vivo nuestro. ¿De dónde sacaron estos hombres estas citas tan maravillosas de lo que Dios hizo en sus vidas? Como referencia, y creemos que lo sacaron de Romanos capítulo 12, verso 1, donde el apóstol Pablo nos habla, dice, por tanto, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, Romanos 12:1, y Pablo también citó algo parecido a Crisóstomo, Atanasio, y a John Owen, por nombrarles 3 de ellos, pero hay muchos más. Y Pablo nos dice, por tanto, amados hermanos, les ruego, es un ruego, que entreguen su cuerpo. ¿Qué dice? Su cuerpo. No nada más mi voz, no, tu cuerpo. Les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. ¿Cuánto Dios no ha hecho a favor de nosotros? Es que todo eso tiene que ir hilado. Porque si no conocemos a Dios, no podemos adorarle como es digno. Si no reconocemos que Dios ha hecho grandes cosas en nuestra vida, tampoco vamos a poder agradecerle ni rendir nuestro cuerpo, como dice aquí el apóstol Pablo. Dice, entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Pues yo cuando recuerdo lo que Dios ha hecho en mi vida, no me canso de darle gracias. Siempre va a haber algo por qué agradecerle. Siempre. Siempre. Dice que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Tiene que ser con un sacrificio de entrega, de dedicación, de rendición, de ruego, de alabanza. Tiene que ser algo que ahora a mí por decir así, ya me cueste. Porque puedo decir, es que yo no siento cantar, yo no siento aplaudir, yo no pienso, yo no siento cantarle a Dios, yo no siento aplaudir, ni moverme, ni estar alegre, yo no siento decir gloria a Dios. Pues hágalo para que sienta. Pero todos dice aquí, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. A Él le agrada ese tipo de oración. Esa es, termina el apóstol Pablo, esa es la verdadera forma de adorarlo. Esa es decir, por cuanto Dios ha hecho grandes misericordias en nuestra vida, la adoración lógica es que toda nuestra vida sea entregada en adoración a nuestro Señor Jesucristo. Como lo dijimos, que nuestra vida mengüe y que Él crezca. Quiero más de ti, decíamos y cantábamos. Entonces, por eso, en ese sentido, Cristo Jesús nos dice en Juan 4:23, de lo que estamos leyendo, mas la hora viene y ahora es, cuando los adoradores
verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Esta es la vida de los verdaderos adoradores y de los verdaderos cristianos. Esa es la vida que nos debemos a Dios, de adorarle en ese sentido, en espíritu y en verdad. Y como les repito, en esta serie que Dios tenga a bien enseñarnos la forma correcta del cómo Dios nos pide que le adoremos a Él. Esa es nuestra oración. Aquí vemos la mujer samaritana que le hace la pregunta al Señor Jesús y le dice a dónde Dios debe de ser adorado, ¿verdad? Porque ustedes dicen que es en el templo y nosotros decimos que es en el monte Gerizim. Entonces, pues yo quiero saber dónde es que debe ser Dios adorado. Pero vemos cómo Jesús comienza a hablarle de las formas inadecuadas en que Dios no quiere ser adorado. Pero lamentablemente aquí podemos ver cómo la humanidad adora a Dios de maneras falsas. Entonces, vemos cómo es que le hace esta pregunta y quiere saber dónde se debe adorar. Y vemos cómo Jesús no le responde. No le responde específicamente lo que le está preguntando esta mujer. Y le dice, no le responde dónde, sino que Jesús le responde cómo, más bien. No es muy importante el dónde, sino el cómo. Y por lo tanto, Jesús nos está enseñando el problema que hasta el día de hoy existe en la humanidad entera, y pues no nos escapamos nosotros dentro del cristianismo, y es que en toda la adoración que se le da a Dios, no toda la adoración es aceptada por Dios, porque como hemos dicho en las enseñanzas pasadas, hay dos tipos de adoración a Dios, una que es aceptable por Dios y otra que es inaceptable, una que es verdadera y una que es falsa, una que le agrada a Dios y otra que le desagrada, definitivamente, le desagrada a Dios. ¿Se imagina que nosotros estemos adorando a Dios y que nos diga que no le agrada a Él la adoración que le estamos dando? ¿Por qué, hermanos? Porque también el conocer a Dios debemos saber que adoramos a un Dios omnisciente, que todo lo sabe. Nosotros podemos ocultar muchas cosas, pero ante Dios no podemos ocultar nada. Ante Dios estamos desnudos. Él escudriña nuestros corazones. Él sabe aún los pensamientos de nuestro corazón, las intenciones, los pensamientos de nuestra mente y las intenciones de nuestro corazón. Él las sabe, hermanos. Él sabe todo de nosotros. Entonces, esa es una manera, son las dos maneras de adorar a Dios. Procuremos en esta serie de adorar a Dios de la manera que le agrada a Dios, de la manera correcta, de la manera verdadera, de la manera que Dios la reciba. ¿No le gustaría eso? Que Dios se agrade de mi adoración, de mi servicio, de mi canto, de adoración hablando en todo el sentido de la palabra, hermanos. Vuelvo y repito, aunque la adoración no solamente es cantar cantos, Aquí estamos hablando en la palabra adoración en todo el contexto de lo que encierra la misma palabra en el ámbito bíblico, vamos, por así decirlo. Entonces, y eso es lo que está diciendo la mujer samaritana, que ¿dónde ellos deben de adorar? Y vemos cómo ellos estaban adorando a un Dios desconocido, de una forma equivocada, adorando a un Dios que no conocen. Por eso hizo esa referencia en el versículo 22. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que sabemos. Y esas dos frases que debe de quedar en su corazón el día de hoy. Otros adoran lo que no saben, pero yo adoro al que conozco. Yo conozco al que adoro. ¿Sí? Esa es una forma, le dice, es una forma inadecuada que la humanidad adora a Dios, adorando a un Dios falso. Pablo hace referencia de cómo
la humanidad, el ser humano, siempre va a crearse dioses a su gusto, a su antojo, a sus preferencias. El apóstol Pablo, cuando llegó a Atenas, si recuerdan en Hechos capítulo 17, versículos 22 y 23, donde el apóstol Pablo va y se presenta al Areópago y por la gracia de Dios le permiten hablar ahí y la palabra de Dios, y él en una palabra en el original los regaña por la religiosidad que ellos, de la cual están participando. En el versículo 22 del capítulo 17 dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, ahí en Atenas, en Éfeso, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Es algo ilógico, ¿no? ¿A quién estás adorando? A un Dios desconocido. Es triste que aún en medio de la iglesia pudiéramos salir a 2, 3 atenienses por ahí, adorando a un Dios que dicen tener, pero no lo conocen. Y hago un juego de palabras que posiblemente no lo conocen, por eso es que no adoran. Y es ahí, pues ahí, ¿qué puedo hacer? O seguir orando por ustedes, seguir enseñándoles, tener paciencia y que sigan viniendo, porque ese es el mejor lugar donde Dios nos habla. No se enoje con uno, mejor reclámele a Dios en oración, en comunión, y dile: Señor, me sentí incomodado por esto, muéstrame. Pero hermanos, tenemos que, porque si no adoramos como Dios se merece, es porque no lo conocemos. Y si no lo conocemos, ¿cómo lo vamos a adorar? Como Él pide. Es algo que tenemos que... Dios nos dio el entendimiento para poder entender su palabra. Y es eso. Lo podemos entender así porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Otra cosa que el apóstol Pablo dice, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender. ¿Por qué no las puede entender? Porque se han de discernir espiritualmente. Pero si el Espíritu Santo no ha hecho morada en usted, por eso, hermanos, dele la oportunidad a Dios. Ahora sí que, o dese usted la oportunidad, más bien. Dese la oportunidad de que Dios haga morada en usted. ¿Sí? Para que podamos entender lo que es espiritualmente. Dice, la inscripción decía: al Dios no conocido. Y a ese Dios al que estaban adorando, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Eso es una adoración equivocada a un Dios desconocido y que no es conforme a la Escritura, ¿cierto? La segunda forma equivocada de adoración es cuando Jesús le dice a la samaritana: mas los judíos adoran los que conocen, mas de ellos, de los judíos, viene la salvación. ¿Por qué de ellos viene la salvación? Porque a ellos, los judíos, se les entregó la revelación. Entonces, los judíos, al leer la Escritura, la revelación de Dios, han conocido de ese Dios verdadero, pero el problema que ellos también adoraban al Dios verdadero. Aquí viene la otra. El problema de que los judíos adoraban al Dios verdadero de formas inadecuadas que Él no les había dicho. Que Él ya había dicho cómo adorarle, pero aunque los judíos ya sabían la verdad, tenían la revelación y adoraban al Dios verdadero, fíjense cómo son las cosas. El tener todo eso tampoco da la garantía. O sea, nos deja a nosotros como en un estrecho más, ¿verdad?, más peligroso. Porque yo puedo estar brincando y aplaudiendo y gritando y cantando, pero puedo aparentar muchas veces a ustedes, pero el que conoce mi actitud, que conoce mi corazón, es Dios. Entonces ellos
tristemente tenían la revelación, conocían a Dios, adoraban a Dios de una manera verdadera, pero también de formas inadecuadas. Ese es el riesgo que podemos correr, por eso al principio les dije, gracias a Dios, que Dios nos habla de una manera exacta aquí en esta iglesia. Procuremos vivir la palabra. Procuremos vivir la palabra en todos los sentidos. Y en esta área mucho más, porque ahí depende nuestra vida, hermanos. Entonces, vemos una tercera forma equivocada de adorar a Dios también, y es cuando se adora a este Dios verdadero de las formas adecuadas y de la forma que Él ha ordenado en la Escritura, pero sin poner el corazón en ello. Por eso es que el tema de hoy. ¿Por qué? Porque dice, tú entregas el rito, participas como de una religión, tú participas de los elementos de la adoración, tú participas de todo lo que es la liturgia, de cada paso que se está llevando en la iglesia aquí, mas tu corazón no está involucrado en nada de eso. Y esa es la tercera forma en que una persona puede adorar a Dios falsamente, y precisamente eso es lo que estamos viendo y enseñando el día de hoy, de lo que es el título de una adoración formalista. Y es muy peligrosa también esta adoración formalista. Entonces, número 1, el peligro de adorar adecuadamente a Dios, pero sin el corazón adecuado. A lo largo de la historia, hermanos, uno de los grandes desafíos del pueblo de Dios ha sido lidiar con la tentación del formalismo, que en teología se llama a eso del formalismo, es una falsa adoración. Formalismo es eso, es hacer algo religiosamente, algo sin amor, sin deleite, sin gozo en el Señor, y que supuestamente uno puede estar suponiendo que está adorando a Dios. Entonces, cuando alguien participa en la adoración a Dios y en la liturgia de su iglesia local, así con su corazón y con su fervor, ¿verdad? Eso es lo que debemos hacer, participar de esa manera. Entonces recordemos que el adorar a Dios con todo el corazón quiere decir que debemos adorarle con toda nuestra mente, con todas nuestras emociones, con toda nuestra alma. Involucra el corazón, involucra todo, involucra nuestra mente, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, involucra todo. Entonces, por tanto, cuando una persona viene aquí a la iglesia local, pero no involucra su corazón, o sea, su alma, es decir, sus pensamientos, lo que está cantando, lo que está escuchando y lo que está orando, pero no involucra sus sentimientos para cantar con ese fervor y orar con ese fervor y participar con esa pasión de lo que estamos haciendo dentro de las actividades de la iglesia, estamos nosotros, si lo estamos haciendo de esa manera, estamos nosotros incurriendo en el pecado del formalismo. Por eso es importante este tema, de que si estamos atorados ahí, que hoy sea el día de que salgamos de esta práctica de adoración formalista y que verdaderamente adoremos a Dios de nuestro corazón, con el entendimiento. Entonces, es donde nosotros podemos practicar falsamente una religión, cumpliendo solamente ritos para adorar a Dios de una manera incorrecta, creyendo adorar a Dios pero con el corazón alejado de Dios. Su corazón puede estar, o su mente está en otro lado. También eso es lo que sucede muchas veces y por eso es que siempre repetimos lo mismo. La palabra de Dios tiene que ser repetida muchas veces, los mensajes, las exhortaciones, las enseñanzas, porque ciertamente venimos y queremos dar todo de sí para entender, escuchar y poner atención y que Dios nos hable, pero somos humanos
Y muchas veces también entra dentro de esta forma formalista de estar en una iglesia adorando a Dios, donde nuestra mente se va. Se va. Se va en el trabajo del día de mañana, se va en lo que tiene que cocinar el día de hoy en la tarde, se va en lo que tiene que hacer hoy por la tarde saliendo de aquí, se va en lo que aquí va a terminar porque ya se va en cosas. Y eso, hermanos, ese es el pecado del formalismo. Entonces, por tanto, este pecado, adorar adecuadamente a Dios pero sin el corazón adecuado, es muy peligroso. Y no solamente porque es un gran insulto a Dios, sino también produce las más grandes, terribles consecuencias a nuestra vida. Produce. Por eso en el libro de Deuteronomio dice que las bendiciones hacia la obediencia y las consecuencias de la desobediencia siempre va a traer algún resultado en nuestras vidas, nuestra conducta, nuestras palabras, nuestra adoración, nuestra entrega a Dios. Todo lo que usted haga por lo que Dios ya hizo en usted va a repercutir de alguna u otra manera en su vida. Siempre va a traer algo, va a traer consecuencias. Y en la Biblia encontramos innumerables casos y textos, pero yo solamente saqué algunos donde hacen referencia a este tipo de pecado. Y veremos algunos textos solamente para que nos ilustren y nos puedan hablar de este pecado y sus consecuencias. Y comenzaremos con el primero, que pues yo creo que el primero bien cabe decir lo que es en el primer libro, Génesis. Ahí encontramos el primer caso sobre esta adoración que Dios no acepta. Vemos cómo Dios recibe una adoración como Él es digno, debe de recibir una adoración como Él es digno, pero aquí vemos una adoración que hace Caín y Abel en el capítulo 4 de Génesis. Ahí nos narra cómo Caín trajo una ofrenda del fruto de la tierra y mientras Abel trajo de los primogénitos. Nos dice la Escritura que Abel mató animales para presentar la grasa delante de Dios quemada, ¿verdad? Sin embargo, en Génesis leemos que la única ofrenda aceptable, porque recuerde, solo hay dos formas de adorar a Dios, una que es aceptable y otra inaceptable. Y ahí nos dice la Biblia que la única ofrenda, es decir, la única adoración que Dios recibió y que Dios aceptó fue la de Abel. Vamos a leer desde el versículo 1, 4:1, para más o menos leer en el contexto, pero vamos a leerlo. Dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas. ¿Qué fue Abel? Pastor de ovejas. Y Caín fue labrador de la tierra. O sea, cada uno tenía su rol, su trabajo, su llamado. ¿Sí? Y eso es lo que muchas veces como iglesia debemos entender también. Las ofrendas o el servicio tiene que ser de acuerdo a la capacidad y a los dones que Dios da. No todos pueden dar lo que yo puedo dar, porque Dios me lo mandó a mí darlo. Usted tiene que dar lo que Dios le está devengando a usted. A cada uno Dios nos pide cuenta de lo que Dios nos ha dado, hermanos. Entonces, si Abel lo hizo ganadero, pues él va a dar una ofrenda de su ganado. Si a Caín lo hizo labrador de la tierra, pues era lo más lógico dar una ofrenda del fruto de la tierra, ¿no? Pero ¿por qué no se agradó Dios de uno? Dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Claro, pues es de lo que tenía, de lo que Dios le hizo, que le dio para él. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera,
y decayó su semblante. ¿Por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? ¿Y por qué se aceptó la ofrenda de Abel? Algunos pueden decir que es porque dicen que es más o menos un símbolo de ofreció del sacrificio, un tipo de sacrificio de Cristo, pero bueno, eso no se ve en el texto, porque Abel, como vuelvo y repito, fue como ganadero y Caín como agricultor, y pues cada uno tenía que hacer, pero bueno, así que lo más lógico era que una ofrenda fuera vegetal y otra fuera animal, y cada uno de ellos conforme al llamamiento que Dios les había hecho, fue como ofrendaron, hicieron su ofrenda. Así es de que no es por ahí de que fue el símbolo del sacrificio de Cristo. No, nada más fue. Vamos a ver entonces por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Porque Caín lo hizo con motivos equivocados. Como les dije yo hace rato. Podemos hacer lo que hacemos, pero al final de cuentas no lo hacemos para los hombres, sino lo hacemos para Dios, que Él ve todas las cosas. Y si Él ve todas las cosas, cuidado, alerta, advertencia, porque Él ve cómo estamos presentando nuestra ofrenda, cómo estamos presentando nuestra vida ante Él, si somos verdaderos o somos aparentemente nada más, o falsos. Entonces, Caín lo estaba haciendo con motivaciones equivocadas. Caín lo hizo con un corazón, lo hizo sin el corazón adecuado. Caín lo hizo con un corazón malo. Por eso es que si leemos despacio este versículo 5, vean en el versículo 5 qué dice la palabra de Dios. Pero no miró con agrado a su ofrenda. ¿Dice? No, ¿verdad? ¿Qué dice? No miró con agrado a Caín. O sea, antes de que Dios vea tu ofrenda, Él te ve a ti. Aquí hay una enseñanza. Antes de que estemos cantando, aquí o allá abajo, Dios ve tu vida. Antes de que sirvas en los salones como maestro o maestra, Él ve tu corazón. Antes de que sirvamos como mujeres, Él ve. Antes de que nos le sirvamos a Él, Él ve nuestro corazón para poder recibir nuestra ofrenda. Fíjese cómo Dios nos pone. Antes de que Dios reciba este mensaje, que si lo estoy haciendo bien, Él ve mi corazón, en qué condición está mi corazón. ¿No sabrá Dios eso? Él lo sabe todo, hermanos. Él lo sabe todo. Por eso dice, pero no miró con agrado a Caín. No miró con agrado a Caín. Y, por lógico, a la ofrenda suya. No la miró con agrado. Hermanos, Dios no ve lo externo, Dios ve el corazón. Dios ve lo que hay en mi interior, Dios ve lo que hay en su interior. Él ve eso. Y Dios vio que el corazón de Caín era malo. Y Dios vio que su ofrenda, en esa condición de un corazón malo, también su ofrenda era una adoración mala. Entonces, ahí entramos un poquito más a la práctica. Dios ve nuestras manos levantadas. Pero antes de ver nuestras manos levantadas, antes de ver nuestra postura y nuestros aplausos, y antes de ver nuestro cuerpo arrodillado delante de Él, antes de escuchar nuestra voz cantando, Dios lo que ve es la condición de nuestro corazón. Y Él ve si lo estamos presentando delante de Él, si nos estamos presentando delante de Él con sinceridad, con admiración a Él, en adoración, o es una ofrenda falsa. Por eso ahí, Señor, que pueda desenmascarar nuestra adoración, nuestra actitud delante de Él en este día, porque somos sus hijos y Él tiene toda la autoridad de hacerlo. Somos suyos. Y que Dios nos desenmascare, es mejor que Dios nos exponga y nos corrija para poder hacer su voluntad correctamente, a seguir viviendo en un engaño. Por eso en Hebreos también nos dice que reafirma lo que hizo Abel. Hebreos 11:4 reafirma la ofrenda de Abel, que nos dice cuando lo hizo con un corazón justo, que tenía un corazón redimido delante de Dios. Y dice,
Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Se da cuenta que ahí sí hace una separación? ¿Por qué la de Caín no? Porque no era conforme al corazón excelente de Abel. Es lógico pensar lo contrario, ¿no? Porque aquí lo está diciendo claramente. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla de ellas. Por lo tanto, hermanos, porque no vio el Señor con agrado a Caín, no vio con agrado su ofrenda, su adoración. Y lo que siempre buscará el Señor, como lo dice en Juan 4, que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso es lo que Dios anda buscando siempre, un corazón redimido, un corazón que verdaderamente entregue su corazón en adoración. Dios no pudo ver que la fe y el corazón de Abel, Dios pudo ver el corazón de Abel como ardía con esa pasión al entregar su sacrificio. ¿Por qué? Como dice ahí, por la fe. Por la fe, dice, ¿no? Por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio. ¿Cuántos tenemos fe? Entonces, por esa fe que decimos tener en Dios, debemos presentar nuestras ofrendas a Dios, nuestra adoración a Dios, genuina, verdadera. Mientras que el corazón de Caín no ardía, sino que lo único que hizo fue cumplir con el rito donde pues tenemos que dar una ofrenda, pues hay que darla. Tenemos que cumplir con el servicio, pues hay que cumplir. Tenemos que cantar, pues ni modo, estamos ahí, pues hay que cantar. Tenemos que ir a la iglesia, pues vamos, nada más para que no digan. Y todas esas expresiones, como están en nuestra mente, las aterrizamos y las vivimos. Y es el peor daño que nos podemos hacer nosotros si queremos ser verdaderos adoradores. Eso es terrible, hermano. Entonces, la adoración realmente es rendirle con todo nuestro corazón el honor a Dios, el honor que Dios merece. Por eso el no involucrar nuestros afectos, no involucrar nuestras emociones, no involucrar nuestro corazón en la adoración, es un acto de injusticia. ¿Por qué? Pues sí, porque no estamos valorando lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y el no valorar algo y no agradecerle algo a alguien por lo que hizo por mí, eso es injusto. ¿Sí me explico? Eso es injusto. Pero si decimos que no adoramos es porque no reconocemos que Dios haya hecho algo en mi vida. Pero también el decir eso es ser malagradecidos, porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y el Señor hace llover sobre buenos y malos, y hace justicia, hace salir su sol sobre justos e injustos, y Dios bendice a todos, y Dios nos tiene aquí hasta el día de hoy. Entonces, por eso es que para muchos que no hacemos de nuestra adoración apasionada, fervorosa, en los cantos o en nuestro servicio, en nuestra oración, en nuestra adoración comunitaria, que no son fervorosos en nuestra adoración genuina delante de Dios, pues se nos hace una costumbre. Eso es lo malo, que muchas veces se nos hace muy ritualista, formalista. Por eso el tema de hoy, que aún ahí metemos la práctica de la cena del Señor y lo hacemos como que pues ya participamos. No lo vemos con el sentido original del que debemos participar, y qué es lo que nos enseña el participar de la cena del Señor o el bautismo.
o la hora del sermón, que es la hora en que podemos distraernos más con nuestro teléfono, o en estar escribiendo, o en estar echando una siesta, ¿verdad? Cuando más. Pero no, hermanos, tenemos que ser apasionados en nuestra adoración, en la presencia de Dios. El que no es fervoroso, el que no es apasionado por lo que Dios ha hecho en su vida, está cometiendo, como dije, un acto de injusticia. Por eso es que muchas veces cantamos y Dios no recibe nuestra adoración con ese corazón que está incorrecto delante de Él, porque eso es injusto también hacerlo. Tengo otra cita de uno de los reformadores, que es Martín Lutero. Él escribió lo siguiente respecto a la adoración. Es mejor no adorar en absoluto. No lo dije yo, lo dijo Martín Lutero, pero yo también lo leo. Es mejor no adorar en absoluto que presentar a Dios una adoración sin espíritu y el fervor adecuado. El Señor demanda el alma, no solamente el acto. Y termina diciendo, una adoración vacía es una ofrenda a Dios, por último, una adoración vacía es una ofensa a Dios, no una ofrenda. Lo voy a repetir todo. Es mejor no adorar en absoluto que presentar a Dios una adoración sin el espíritu y un fervor adecuado. El Señor demanda el alma, no solamente el acto. Una adoración vacía es una ofensa a Dios, no una ofrenda. ¿Okay? Tremendo. Y estamos de acuerdo con él. Entonces, ahora podemos ir avanzando a los textos que le dije, en que encontramos de alguna manera en un momento especial para la historia del pueblo de Israel, que vemos este pecado muy puntual en el pueblo de Israel, y fue en la época que yo me puse a investigar y anoté de 3 profetas contemporáneos, uno de otro. El primero es Amós, el segundo es Oseas y el tercero es el profeta Isaías, que hablan en sus libros de este tipo de pecado de formalismo en esta época. Ya estaban adorando de esa manera corrupta a Dios, al Dios verdadero, de la manera en que Él no había pedido. Se habían desviado en su adoración, su corazón estaba desviado, y los 3 profetas dieron profecías en contra de esta práctica de la adoración en idolatría e inaceptable a Dios. Primero vamos a ver en Amós capítulo 5, versículo 21 al versículo 23. Amós 5, 21 al 23. Lo van a leer ahí en esa versión. Yo traigo la Dios habla hoy. Es un poquito diferente, pero vamos a leerlo. Dice, odio, soy más feo, pero bueno, esa aborrecí es casi lo mismo. Odio y desprecio las fiestas religiosas que ustedes celebran. Dios hablando a su pueblo. A mí no me gustaría que Dios hablara de esa manera con nosotros. Estamos en buen tiempo. Y si estamos en la mejor manera, qué bueno, pasamos, gracias Señor, como en la Pascua. Pasó por encima, el Passover. ¿Verdad? Nos libramos de esa. Pero si alguna tuviera, bueno, ahí estamos. Odio y desprecio las fiestas religiosas que ustedes celebran. Me disgustan sus reuniones solemnes. Fíjense, hasta sus reuniones las hacían solemnemente, adorando al Dios verdadero, al Dios que conocían, creyendo que Dios estaba aceptando su adoración. Qué tremendo, hermano. El versículo 22 dice, no quiero los holocaustos que ofrecen en mi honor, ni sus ofrendas de cereales, no aceptaré los gordos becerros de sus sacrificios de reconciliación. Versículo 23, alejen de mí el ruido de sus cantos, no quiero oír el sonido de sus arpas. Que el Señor se agrade, hermanos, de nuestra adoración, en particular y en comunidad.
que Dios se agrade. Esa es mi oración, que Dios reciba el sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional que hacemos cuando nos reunimos. Que deje usted por un momento todo lo que ha dejado, que deje usted todo por un momento todo lo que tiene pendiente, todos los afanes. Hermanos, la verdad es que en este tema de eso nos habla el Señor. Que nos concentremos, que durante toda la semana venimos con carga, con muchas actividades, con el trabajo, con el cansancio, con problemas, con todo eso, y que esperemos este día de miércoles y domingo para venir verdaderamente con ese amor, con ese corazón, con ese disfrute, con esa pasión de adorar a Dios, de hacer comunidad con mis hermanos en la fe y exaltar al único que merece ser digno. Esa es nuestra oración. Y aquí vemos el riesgo que existe, que es la posibilidad de que el pueblo de Dios adore al verdadero Dios presentando holocaustos correctos, haciendo las reuniones con solemnidad, cantando debidamente a Dios y aún así que Dios no acepte su adoración. Es más feo, ¿no? Pensar que lo estamos haciendo bien. Pensar y creer que estamos adorando al Dios verdadero y que le estamos adorando de una manera correcta. Como dijo Osvaldo, que van mejorando y que nuestro canto va mejorando y que lo estamos haciendo con más libertad, que lo estamos haciendo y que el Señor no se agrade. Eso es terrible, eso es triste. Pero al predicar esto, al enseñar esto, yo siento en mi corazón un descanso, hermanos. De veras, créanmelo, yo siento un descanso. Porque yo sé que Dios nos está hablando. Y yo sé que no estamos tan mal. Yo sé que hay cosas que podemos ir cambiando en nuestra adoración. Y por eso es que Dios, cuando estamos aquí, venimos y Dios está en medio nuestro. Dice su palabra que donde 2 o 3 congregados están en mi nombre, ahí yo estoy en medio. Dice no a la par. No a un lado, está en medio. Está en medio de nosotros, dice Mateo 6:21. Dios está en medio de nosotros. Y antes de tu ofrenda y tu adoración, lo que Dios busca es tu corazón. Porque al presentar nosotros nuestras ofrendas en la metodología correcta, al Dios verdadero, resulta que también ellos presentaban servicios a otros ídolos. Cuando lo hacían verdaderamente, ellos también hacían sus sacrificios y sus adoraciones a otros dioses como Moloch y otros más, sin número de dioses. Y por eso es que Dios los conocía, por eso es que Dios se desagradaba con ellos, por eso es que Dios no recibía sus ofrendas, su adoración no la recibía, porque para Dios lo que Él veía era pura actuación. ¿Sí saben lo que es actuación, verdad? ¿Y saben lo que en original quiere decir actuar? Ser hipócrita. Hipócrita en el original griego quiere decir actor. Por eso yo creo que ese sería uno de los trabajos que si me mandan llamar de allá de Hollywood no aceptaría. ¿Cómo actuar? ¿Cómo ser un falso? ¿Cómo tratar de ser esto cuando no lo soy? ¿Sí? Entonces, por eso el Señor Jesús le dijo a los fariseos, hipócritas, hipócritas. Entonces, muchas veces en las iglesias podemos actuar de una forma. Y tenemos muchos prejuicios también, donde ya hemos batallado en esa área, donde ya nos pone freno el poder adorar con esa libertad, porque hemos sido atacados, hemos sido mal vistos, hemos sido señalados, hemos sido ofendidos. Y como que nos cortaron las alitas y ya mejor digo, no, mejor yo adoro dentro de mi corazón. Es que hermano, no es eso.
ni aún en su casa usted en particular tiene que hacer una oración así. Ya sea particular en su aposento o aquí en la congregación, tiene que ser su adoración apasionada, verdadera. Nada de que pues que me van a ver y que me van a criticar y que me van a decir y que, hermanos, nuestra adoración, claro que todos somos diferentes. Algunos pueden moverse tantito, otros pueden brincar, otros pueden decir gloria a Dios, ¿verdad? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen amén, hermano Daniel? ¿Cuántos dicen amén, hermano Alex? No se oyó, ¿verdad? Hermano Daniel, ¿cómo dice amén? Osvaldo, ¿cómo puedes decir amén? Tenemos que expresar con ese corazón, pero lo escuchamos y como no lo hemos escuchado, no lo hemos practicado, decimos, ya se volvieron locos aquí, hermano. Y no es que aparentan piedad, pero solamente el domingo, pero son simples actuales. Ya en la vida de lunes a sábado ya son gritones, enojones, golpean a los hijos, a la esposa y son hipócritas. No. Por eso es que Dios está hablando a su pueblo. Gracias, Señor, que estás hablando. Por eso nuestra oración a Dios es que aquí se levante ese pueblo redimido por Dios y que le adoremos verdaderamente en espíritu y en verdad, sin ningún engaño en nuestros corazones. Porque muchos actúan solamente, no son adoradores verdaderos. Por eso en Tito el apóstol Pablo le dice en el versículo 16 del capítulo 1, en la Nueva Versión Internacional, voy a leer este versículo, y el apóstol Pablo le dice a Tito, profesan conocer a Dios. Y volvemos a lo mismo, es triste que digan que profesamos conocer a Dios, pero ¿qué sigue diciendo? Pero con sus hechos lo niegan. Entonces yo le voy a decir a él, ¿sabes qué? Pues no lo conoces. O no tengo la autoridad de decirlo. Pues sí, dice, profesan conocer a Dios, conocemos, nosotros adoramos al que conocemos, le dijo Jesús a la samaritana. Ustedes no conocen, nosotros adoramos al que conocemos. Ábranle cancha de Lita, por favor. Profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Y sigue más fuerte. Son abominables, desobedientes. Ya párale, Señor. E incapaces de hacer algo bueno. Para que si querían ponerla punto ahí. Profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan, son abominables, desobedientes e incapaces de hacer algo bueno. Porque Jesús mismo dijo en los evangelios que el árbol por su fruto se conocen. Por sus frutos los conoceréis. Por eso es que bien dijo que el árbol bueno, saludable, no puede dar frutos malos. Pero un árbol malo, que está contaminado y que tiene plaga, no puede producir frutos buenos. Y tampoco le puedo exigir. No le puedo exigir a un árbol malo que me dé una manzana rica si está lleno de plaga. Está feo, está seco, está muerto. Yo no le puedo exigir, da una manzana rica. Y es lo mismo con un cristiano que dice conocer a Dios. Yo no le puedo decir, alaba a Dios. Entrégale tu corazón con pasión. Obedécele a Dios. Yo lo que diría es mejor conoce a Dios. Escucha la voz de Dios, lee su palabra, congrégate para que le conozcas. Y el conocerlo, Dios va a hacer lo que sigue.
necesitamos que Dios nos siga hablando de esa manera. Que nuestra adoración no solamente sea el cumplir por cumplir, sino que lo hagamos con el entendimiento, que lo que estemos cantando, sepamos lo que estamos cantando, porque ese es otro punto, que muchas veces dentro del formalismo cantamos por cantar, pero no meditamos lo que estamos cantando. Y es muy diferente, que por lo regular siempre me pasa, unas veces más, unas menos, pero como el día de hoy me pasó que me metí en la adoración, por un rato ya estaba yo ahí llorando y adorando a Dios de una manera que Dios me llena, ¿no? de su fuego, no sé, de algo, ustedes saben. ¿Pero por qué? Porque uno está metido. Yo no estoy viendo si Carlos le falló a Melissa la batería o que el hermano Jorge se salió. Yo no estoy viendo si las hermanas cantaron bien o no cantaron. Gloria a Dios por sus vidas que nos llevan en una administración para que todos lo hagamos. Pero yo no me meto en que si aún de mi hermano de atrás o de adelante. Lo que sí es triste es que muchas veces, como dije la semana pasada, es que no podemos decir que adoramos a Dios viniendo así. O así, con las manos en la bolsa. O distrayéndose. Eso es terrible. Pero volvemos a lo mismo del árbol. Nada más que si usted es un árbol bueno, pásele sanidad al árbol malo. No lo arranque, porque no nos corresponde a nosotros. Arrancarlo y echarlo al fuego no nos corresponde. Aunque dice la palabra de Dios que aquel que no da fruto es arrancado y echado al fuego. Pero nosotros no somos quienes. Nosotros somos para transmitir vida. Mejor vamos a transmitir vida, ¿no? En vez de juzgar y decir, mira, no, porque también hay que respetar. Hay que ver que nuestro hermano, no sé qué esté cargando. ¿Qué tal si tiene unos fuertes problemas? ¿Qué tal si necesita ayuda? Y por eso es que le impide adorar a Dios como en espíritu y verdad. Pero como yo sí lo hago, yo lo estoy criticando. No, hermanos. Y así él me critica a mí, bueno, pues es porque no conoce. ¿Ven cómo cambian? No me va a hacer daño el que un hermano o alguien que no tiene el conocimiento me critique. Es porque no conoce, por eso es que no sabe lo que estoy haciendo. Pero si supiera lo que yo estoy haciendo, adorando a Dios con todo mi corazón, cuando lo sepa lo va a hacer igual. Pero entonces yo no tengo la autoridad de decirle o ver a alguien de esa manera. Respeto, hermanos. Leemos la Biblia y Dios es fuerte, celoso. Él ejecuta su ira en la desobediencia. Pero yo lo que he entendido es que nosotros no somos dioses. Yo no puedo ni tengo la autoridad de hablar de esa misma manera. De decirles, yo no recibo, ya para qué vienes, mejor ni venga. Y que no, hermanos. Yo lo que he dicho aquí, serán bienvenidos el adúltero, el traficante, el abusador de niños, el homosexual, el adulto, el criminal, todos. Para escuchar la palabra de Dios, para que sean convertidos como esta mujer samaritana, que era una mujer prostituta, porque bien se lo dijo el Señor Jesús, trae a tu esposo. Dice, no tengo. Dice, bien has dicho, porque has tenido 5 ya, y el que tienes no es ni tu esposo. Se espantó y dice, ay, me parece que eres profeta, Señor y Maestro, y Dios. Tanto que salió convertida, dejó los cántaros, salió huyendo a la ciudad y empezó a predicar la palabra de Dios. Póngase de pie. Ahí le voy a dejar, no llegué ni a la mitad. Pero le damos gracias a Dios. Que Dios siga hablando en nuestras vidas. Yo creo que nos transforme, que nos enseñe, que nos corrija, como yo siempre he dicho. El que tiene autoridad de corregirlo a ustedes es su padre y su madre, porque los crearon. El vecino viene y le quiere disciplinar y le dice a su padre, ¿qué pasó? Así es mi hijo. ¿Sí? Yo por eso nunca predico del enemigo, aunque no
Aunque no digo que es el príncipe de este mundo y que nuestra lucha no es con carne y sangre, pero yo predico a Cristo que es más poderoso que Él. Y si Él es nuestro Padre, Señor, háblame, enséñame, corrígeme, disciplíname, aunque por el momento no pueda ser causa de gozo, sino de tristeza. A la postre esa disciplina va a ser para mi bien, hermano, para su bien. Que el Señor nos ayude, nos discipline en esta área de adoración a Él, para que todo lo que hagamos lo pueda recibir el Señor. Pidámosle perdón a Dios de nuestra adoración, que en algún tiempo pudimos hacerla sin conocimiento, con un corazón malagradecido, con una actitud solamente para aparentar. Que Dios nos perdone. Señor, tú conoces nuestro corazón. Estamos delante de ti, cada uno de tus hijos hoy, Señor. Tu palabra, Señor, y tu espíritu nos ha convencido del pecado. Y venimos a ti en arrepentimiento, porque en algún tiempo de nuestra vida o hasta el día de hoy hemos incurrido en ese pecado de formalismo, tratando de aparentar una adoración, un servicio a ti que no es verdadero, cuando yo tengo pecados en mi vida. Cuando lo estoy haciendo solamente para cumplir y por cumplir. Perdóname, Señor, el día de hoy. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel, tú eres justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, y aquel que diga que no tiene pecado, se engaña a sí mismo. Perdónanos, Señor, en este día, porque hoy, Señor, he aprendido que tú eres merecedor de mi adoración. Y si yo no lo hago en espíritu y en verdad, es un acto de injusticia, donde no estoy reconociendo tu poder, donde no estoy reconociendo que tú has cambiado mi lamento en baile, que tú me has dado vida cuando estaba muerto en mis delitos y pecados, que no soy agradecido por la vida, Señor, que tengo hasta el día de hoy, por el pan en la mesa, por el vestido y el techo, el trabajo, por mi esposa, mi esposo, mis hijos, porque no soy agradecido por nada de eso, cuando todo lo que tengo proviene de ti, Señor. ¿Cómo no adorarte a ti? ¿Cómo no rendir mi vida a ti? Y hemos salido de esa esclavitud y ahora hacemos fiesta. Hacemos fiesta, Señor, a tu nombre. Te damos la gloria y la honra, Señor, porque tú, Señor, sanas, tú perdonas, tú haces nacer de nuevo, tú, Señor, haces morada en los corazones de tus hijos. El día de hoy, aquellos que tienen el deseo de conocerte y de que sus vidas sean transformadas y de recibir un corazón de carne y que quites ese corazón de piedra. Hoy, Señor, tú estás viendo ese corazón. Y tú, Señor, que sobrepasas todo entendimiento, terminarás esa obra que has comenzado en tu pueblo. Gracias, Señor. Gracias te damos. Bendito eres por siempre. Dele gracias, levante su mano y dele gracias. Aún así, si usted cree que no ha recibido nada, dele gracias porque va a recibir. Dele gracias por lo que va a recibir hoy o mañana. Créalo, solamente créalo, porque nosotros caminamos por fe y no por vista. Y el Señor va a bendecir a su pueblo. Va a bendecir a su pueblo. En el nombre de Jesús, tu iglesia, Señor, está en tus manos. Cada familia representada está en tus manos. Señor, bendice a tu iglesia. En el nombre de Jesús te damos gloria y honra. Gracias. Señor, cántele como una oración a Dios.
Entréguele su adoración con ese corazón contrito y humillado.